Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tierra. La crisis climática es el gran problema que tenemos como humanidad y desde este espacio buscamos soluciones innovadoras para transformarnos en agentes de cambio. En el capítulo de hoy profundizaremos en la economía circular y su impacto positivo en el medio ambiente y conversaremos sobre la planificación hídrica y prevención ante fenómenos climáticos extremos. Además, conoceremos la preocupante situación en el lago Caburgua, luego de que se reportara una disminución de su caudal. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos y bienvenidas. Preocupación existe por una evidente reducción del reconocido lago Caburgua en la región de la Araucanía. Su caudal ha disminuido considerablemente, por lo que una mesa de trabajo buscará determinar con exactitud las causas de este inquietante fenómeno. Veamos. Es uno de los 5 destinos turísticos más importantes del país, punto de veraneo para presidentes extranjeros y más de 100.000 chilenos cada año. El cristalino lago Caburgua hipnotiza por su belleza, pero hoy eso pareciera estar quedando en segundo plano. Como vigilantes del lago nos preocupa mucho la situación del lago Caburgua. Creemos que tiene que haber un estudio acabado, una investigación. Porque por donde antes se navegaba o simplemente se nadaba, hoy se puede caminar o andar en bicicleta. El agua ha retrocedido de forma significativa e incluso en una comparativa espacial, la tierra de sus playas cada vez gana más terreno. ¿Qué está ocurriendo con su caudal? Hipótesis hay varias. Por la gestión de un privado con la DGA, que porque se le inundaba su terreno, desvió el río Traspampulli, lo que ha significado una pérdida de los afluentes del lago Caburgua. No está claro quién ni por qué fue desviado el cauce. No está claro para qué tipo de uso se está utilizando esta agua. Otras explicaciones van en línea sobre los efectos del actual escenario de escasez hídrica que afecta al país. Una tercera alude a una falla de subducción del lago, la que habría sido provocada por el terremoto del año 2010. La postal ya se había presentado en 2017, pero hasta ahora no tiene una explicación coherente. Estamos reactivando esta mesa de trabajo, donde el municipio ya ha tenido reuniones preliminares con algunos servicios como DGA y CNM Medio Ambiente, para poder tomar algunas determinaciones que son a corto, largo y mediano plazo, es poder fiscalizar obviamente a todas aquellas intervenciones antrópicas que se puedan estar generando en la cuenca del lago Caburgua. La tala de bosque, las parcelaciones, el uso del agua para las viviendas que se están instalando. Vecinos temen que el lago Cafurugüe en Mapudungún corra a la misma y nefasta suerte que tuvo la laguna de Aculeo. Un punto natural que genera turismo, servicios y es hogar de cientos de animales y flora nativa que pareciera no escapar a la constante amenaza de la sequía. La planificación hídrica y la prevención ante fenómenos extremos como las sequías y las inundaciones son factores claves para los próximos años. Y para conversar sobre ese tema, que es esencial en un escenario de crisis climática, estamos con Gladys Vidal, quien es doctora en Ciencias Químicas, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y para la Minería y, por supuesto, también académica de la Universidad Concepción. Gladys, bienvenida. Un gusto. Un saludo para todos los que nos están viendo. Gladys, el gobierno presentó recientemente el plan sequía, ¿no es cierto? El que busca también hacer frente a la crisis hídrica, esta emergencia hídrica en nuestro país. ¿Cuál es su evaluación respecto a esta planificación que se ha tenido para abordar esta problemática? Bueno, en el momento que estamos viviendo, una de las cosas más importantes es poder asegurar precisamente la seguridad hídrica. Esto significa tener una provisión confiable y oportuna de agua en cantidad y calidad, primero para el consumo humano. Debemos conservar los ecosistemas, por lo tanto debemos dejar agua también para esto y por último para desarrollarnos económicamente, socioeconómicamente en el país. El plan de sequía precisamente intenta de alguna manera en esta intersección que tenemos con este cambio climático, con una presión tan fuerte que ha dado a los ecosistemas y a la cantidad de agua disponible, precisamente generar esta confianza, esta seguridad hídrica. Sin embargo, es súper
súper importante no solamente pensar, por ejemplo, uno de los ejes de este plan de sequía era el agua desalada, ¿cierto? Que es tecnología, tecnificación del riego, otra vez tecnología, agua potable al sector rural, que yo le decía que era precisamente una de las cosas clave de la seguridad hídrica, y uso suficiente agua en las ciudades. Además de tener, ¿cierto?, esta tecnología y buscar la tecnología para disponibilidad, debemos buscar la gobernanza, debemos buscar la institucionalidad. En estos momentos Chile tiene muy dispersa su institucionalidad. Hay más de 40 instituciones, espacios públicos donde de alguna manera tienen que ver con el agua. Debemos buscar cómo generar, ¿cierto?, una unión de todas estas entidades que están de alguna manera conectadas con el agua para poder hacer una gobernanza única del recurso hídrico y a su vez descentralizar este recurso hídrico. Es decir, debemos llevar el agua desde la oferta a la demanda. Gladys, nos explicabas un poco qué significa, en qué consiste seguridad hídrica, pero ¿cómo la podríamos implementar en la práctica? Hablabas de la gobernanza. ¿De qué otra forma la podríamos implementar? Exactamente. Una de las formas, yo hablo del territorio, pero cuando estoy hablando del territorio estoy hablando de las unidades de gestión. Las unidades de gestiones naturales son precisamente las cuencas, estas unidades unitarias, ¿cierto?, en que tenemos no solamente el río que está conectando todo el territorio y todos los afluentes precisamente de este territorio que estamos hablando. Lo que debemos de alguna manera es fortalecer, ¿cierto?, los tomadores de decisiones en los territorios. Tenemos las organizaciones de usuarios del agua, que de alguna manera debemos conferir una mayor confianza en su gestión, y tenemos que tener también en conjunto toda la población que está viviendo allí. Tenemos que conocer los balances de agua que tienen las cuencas, cuánta agua, cantidad y calidad tenemos en la superficie, cuánta agua en cantidad y calidad tienen nuestras aguas subterráneas, cuánta nieve tenemos en las cabeceras de cuenca, cómo estamos gestionando, ¿cierto?, todo este territorio que está conectado a esta cuenca, qué tipo de desarrollo, qué tipo de sectores productivos están funcionando en la cuenca, de tal manera que podamos medir en esta cuenca, en esta unidad de territorio, cuál es la oferta de agua y cuál es la demanda, de tal manera de priorizar estos usos y de generar agua, ¿cierto?, para la población, para los ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico. En este sentido, justamente el Centro Fondap-CRIAM que dirijo está trabajando en 5 líneas, que está de alguna manera mirando interdisciplinariamente no solamente el agua para el ecosistema y la población, sino que está mirando cómo también podemos desarrollar sin perder la gobernanza, y precisamente la línea 5 del CRIAM es gobernanza del agua, servicio ecosistémico y sustentabilidad, sin perder esta gobernanza, sin perder la paz, sin llegar a conflictos del agua, podemos encontrar precisamente esta seguridad hídrica en el territorio. Gladys, hay 1 millón de chilenos y chilenas que no tienen acceso a agua potable. ¿De qué forma una mejor planificación hídrica podría ayudar a entregar soluciones frente a este tipo de situaciones, considerando que se trata de un recurso que además va en disminución? Exactamente. Y este millón de personas, o quizás más, eso a lo mejor nos quedamos cortos, ¿cierto? La mayoría está precisamente en zonas rurales. Sabemos que el recurso hídrico, ¿cierto?, si sacamos promedio, a lo mejor decimos que no hay déficit, pero está diferente, distribuido en forma diferente en todo el territorio. Por lo tanto, tenemos que buscar precisamente esta gestión que pueda generar infraestructura para las zonas rurales y para aquellos que no tienen acceso a agua potable, y probablemente, ¿cierto?, con esta sequía o con estos cambios bruscos que estamos teniendo debido al cambio climático, que sabemos ahora que es irreversible, tenemos que buscar la forma de proveer, de asegurar esta seguridad hídrica. Es básica, y esto significa planificar, significa fortalecer las instituciones, como ya lo decía en mi primera respuesta, en mi primera intervención, y significa también de alguna manera generar, ¿cierto?, una descentralización de la toma de decisiones en el territorio que tengan que ver con el agua para asegurar la seguridad hídrica.
Usted mencionaba que el cambio climático ya es irreversible y tiene consecuencias. De hecho, respecto a las inundaciones y los aluviones, que la evidencia plantea que es probable que estos fenómenos cortos e intensos sean muchísimo más frecuentes gracias o a causa del cambio climático, ¿cuáles son esos elementos claves para elaborar un buen sistema de prevención? Bueno, aquí es clave la planificación, ¿no? La planificación del territorio. Aquí todos tenemos que ver de alguna manera, ¿cierto?, con este cambio que estamos teniendo. Aquí hay una nueva cultura. Veníamos de una cultura probablemente donde territorios que teníamos lluvia y todo, no estábamos pensando en sequía, pero claramente este estrés debido precisamente a nuestro desarrollo que hemos tenido debido al petróleo y a la emisión de gas de efecto invernadero está generando estos extremos climáticos, inundaciones, sequía. La planificación del territorio, poder de alguna manera prever dónde estamos realizando nuestro desarrollo socioeconómico, dónde están quedando estos pasivos ambientales. Pensemos lo que pasó en 2015 con los aluviones que tuvimos en la zona norte y qué pasó con las poblaciones que estaban allí instaladas. Es clave, por lo tanto, prever no solamente la sequía, que en estos momentos nos está llevando, siento, la mayor cantidad del tiempo pensando en asegurar y proveer agua en cantidad y calidad, sino también pensando en los otros extremos, donde hay aluviones, donde tenemos que pensar en qué lugar geográfico está viviendo la población y cómo se puede planificar precisamente en contexto, ¿cierto? Ya no es de escasez, sino de exceso de agua. Es clave la planificación del territorio y vuelvo otra vez a indicarlo, es muy clave la descentralización, porque quienes más conocen el territorio y conocen su cuenca son las personas que están viviendo en las distintas regiones y conocen su zona geográfica. Y por ello entonces es clave también proyectar este cambio climático y justamente la línea 3 que estamos trabajando en el CRIAM, en el Centro FONDAP de Recursos Hídricos, la Agricultura y la Minería, precisamente habla de esta disponibilidad, calidad de agua para la agricultura y la minería bajo cambio climático. Es clave proyectar el desarrollo socioeconómico del país, pero teniendo de alguna manera como marco el cambio climático que ya está aquí y que sabemos que es irreversible. Gladys, la reforma al Código de Aguas busca reconocer el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano con carácter de esencial e irrenunciable. Se trata de una iniciativa que lleva más de una década en el Congreso. ¿Por qué sería importante priorizar la legislación respecto a temáticas tan fundamentales como lo son el agua? Y quizás eso es uno de los problemas, ¿no? Que los cambios llegaron y no teníamos las tareas hechas, como digo yo. La institucionalidad es clave porque teniendo un marco de cómo vamos a movernos, es así como vamos a hacer la gestión en el territorio, es así también como vamos a proyectar el financiamiento para las obras, para la infraestructura que pueda disponer esta agua. El poder proyectar el cambio climático en las distintas zonas de nuestro territorio. No olvidemos que nuestro país tiene, ¿cierto?, una oferta y una demanda de agua totalmente distinta, una geografía totalmente distinta. Por lo tanto, proyectar el cambio climático en el territorio es fundamental para desarrollarnos sin correr riesgo. Y la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad para que vaya dirigida hacia una gobernanza en el territorio es clave para buscar precisamente el poder tener agua para la población, para los ecosistemas, para poder conservar la biodiversidad de estos ecosistemas para el futuro. Pero esto lo debemos proyectar y quizás precisamente este código de agua que se demoró tanto en poder ajustarse al cambio climático que teníamos es uno de los problemas probablemente que tenemos. Es decir, la institucionalidad no fue tan rápido como silenciosamente o no tan silenciosamente nos llegó el cambio climático al territorio. Creo que la institucionalidad tiene que ser más activa, tiene que de alguna manera ir adelante y adelantándose a todos estos cambios que ya han llegado aquí y tenemos que pensar precisamente en el territorio, en la gobernanza en el territorio y sobre todo las personas que de alguna manera tienen una pobreza más multidimensional, que en general son las personas que están en el campo y que son en estos momentos
muchas de las regiones en el sur de Chile las que no tienen agua en el territorio. Las tenemos en Concepción, las tenemos hasta Chiloé, y eso de alguna manera va generando, ¿cierto?, una brecha de pobreza debido a no tener el elemento básico para beber y para desarrollarse. Sí, olvidamos muchas veces eso. Gladys Vidal, doctora en Ciencias Químicas, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y además académica de la Universidad de Concepción, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Pueden encontrar toda esta información en las redes sociales de CRIAM o en la página web www.criam.cl. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Esperen unos minutitos y ya volvemos con mucho más de Desafío a Tierra. Producir, utilizar y desechar. El paradigma del modelo económico lineal está llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente cápsula. Los sistemas de producción que no consideran los ciclos de regeneración de la naturaleza se oponen a la implementación del desarrollo sostenible. En el medio ambiente y sus ecosistemas no existe la basura ni los vertederos. Todos los elementos cumplen una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas. La economía circular aparece como una estrategia que busca reducir la entrada de materiales nuevos y la producción de desechos para fomentar la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de productos. Esto con el objetivo de extender su vida útil. Además, contempla una mejora sustancial para los intereses de empresas y consumidores. Las compañías que reutilizan recursos obtienen mayor rentabilidad que si los crean desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se reducen, de manera que el precio de venta también disminuye, beneficiando así al consumidor no solo en lo económico, sino también en la vertiente social y medioambiental. Sin embargo, el concepto de economía circular abarca mucho más que la producción y el consumo de bienes y servicios, ya que también incluye elementos como la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, ecodiseño en el desarrollo de infraestructura y el perfeccionamiento de índices que miden la huella de carbono o huella hídrica en distintas actividades e instituciones. Una multa por más de 1.000 millones de pesos deberá pagar la salmonera Nova Austral por una serie de faltas acontecidas en 2019. Sin embargo, la Superintendencia del Medio Ambiente asegura que la empresa enfrenta actualmente otros 4 procesos, por lo que denominan malas prácticas ambientales. ¿De qué se trata? Veamos. Ocultar información, manejo inadecuado de reportes para mortalidades y residuos sólidos, incumplimientos de medidas de planes de contingencia y daños a infraestructura y el fondo marino son algunas de las faltas por las que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió sancionar a la empresa Nova Austral. Entre ellas destaca que 20 toneladas de mortalidad de este centro desaparecieron entre el transporte de las balsas jaula hasta la zona de ensilaje, que es donde se destinan este tipo de residuos. 1.200 millones de pesos es el monto que la empresa de capitales noruegos tendrá que pagar por el caso del centro Aracena 19, mientras la propia entidad gubernamental confirma otros 4 procedimientos sancionatorios. Esta es la sanción más alta para todos los sectores en la región de Magallanes y la más alta que haya cursado esta superintendencia por no responder a un requerimiento de información. La salmonera beneficiaria de la ley Navarino, la que permite acceder y cobrar subvenciones estatales, cuenta con 28 concesiones acuícolas en la región de Magallanes, 19 de ellas dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Esta empresa miente, esta empresa falsifica datos, esta empresa defrauda al fisco, dañan al medio ambiente, alteran los fondos marinos y no les quitan el permiso ambiental. ¿Qué tiene que pasar? En este comunicado, la empresa asegura que la multa recibida corresponde a hechos acontecidos en 2019 bajo una antigua administración, añadiendo que van a ejercer todos los derechos que le permite la ley para que sean los tribunales los que determinen la procedencia de una sanción y su monto. Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo y repudio a las malas prácticas ambientales y sanitarias denunciadas el año 2019 en contra de la empresa Nova Austral.
Nuestra industria trabaja decididamente para poder avanzar hacia una industria cada vez más sustentable. Ese es nuestro deber ético. ¿En qué otra industria se cometen este tipo de faltas y la industria puede seguir operando absolutamente como si nada sobre una zona que además ya está dañada? A la espera de la resolución de los otros procedimientos sancionatorios, la empresa asegura que operará en una zona contigua a la ya denunciada, una que, según ambientalistas, se emplazaría en la reciente Reserva Nacional Cahuéscar. Las Naciones Unidas hizo un llamado a redoblar urgentemente los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Un fenómeno esperado en nuestro país. Se trata del desierto florido, que este año nos volvió a sorprender a finales de agosto y que se espera que dure hasta noviembre. Este evento se ubica en la región de Atacama. Específicamente ha empezado a florecer a 40 kilómetros alrededor de Copiapó y es producto de las precipitaciones del 23 de junio de este año, las que, junto a las condiciones de humedad y temperaturas adecuadas, permitieron germinar a las semillas durmientes. Esta zona alberga cerca de 200 especies, muchas de ellas endémicas de la región, aunque por ahora la especie más abundante es la pata de guanaco, que adorna de color fucsia la zona, pero se espera que la gran floración sea a principios de octubre. Las Naciones Unidas hizo un llamado a redoblar urgentemente los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, ya que los compromisos actuales son insuficientes para cumplir el Acuerdo de París. Según un informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el planeta se encamina hacia un calentamiento de 2.7 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, por lo que los científicos han dicho que el planeta necesita reducir un 45% de sus emisiones para el 2030 para alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo. Sin embargo, según el informe, con los compromisos actuales de los países, estas aumentarán en un 16% en el 2030 con respecto a los niveles del 2010. Es ante ese escenario que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió en el discurso inaugural de la Asamblea General que los países necesitan presentar objetivos climáticos más ambiciosos que crearían un camino más factible hacia los 1.5 grados Celsius. El respeto al medio ambiente se ha vuelto un tema fundamental al momento de redactar una nueva Carta Magna, y es en ese contexto que Ezio Costa, abogado, académico de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, lanzó el libro Por una Constitución Ecológica. Este libro se sumerge en las normas que debería contener una constitución ecológica, situando como uno de los ejes centrales la organización social a la protección ambiental. El lanzamiento fue presentado por la bióloga, doctora en Ciencias Naturales y constituyente Cristina Dorador y por el abogado y expresidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. Este libro ya está disponible en las principales librerías de todo el país. Vamos finalizando este capítulo y como cada semana los invitamos a mantenerse informados con todas las noticias de medio ambiente en las plataformas digitales de Desafío Tierra. Usted sigue la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.